Éxodo, la historia de la liberación del pueblo de Dios. Tras la muerte de José, pasaron muchos años. Los israelitas crecieron en número dentro de Egipto, pero un nuevo faraón subió al trono. Este rey no recordaba todo lo que José había hecho por la nación y comenzó a ver el pueblo hebreo como una amenaza. Temía que, si algún día estallaba una guerra, los israelitas se unieran a sus enemigos. Movido por el miedo, el faraón convirtió a los hebreos en esclavos. Fueron obligados a construir ciudades, levantar monumentos y trabajar sin descanso bajo el sol abrasador. Sus vidas se llenaron de sufrimiento, pero cuanto más eran oprimidos, más seguían multiplicándose. Desesperado, el faraón dio una orden terrible. Todos los niños varones hebreos que nacieran debían morir. En medio de aquel oscuro decreto nació un niño llamado Moisés. Su madre, para salvarle la vida, lo colocó en una cesta y lo dejó flotando entre los juncos del río Nilo. La hija del faraón encontró al pequeño y decidió adoptarlo como si fuera su propio hijo. Así, un niño hebreo creció dentro del mismo palacio del hombre que había esclavizado a su pueblo. Con el paso de los años, Moisés descubrió sus verdaderos orígenes. Un día vio cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. Incapaz de soportarlo, mató al egipcio. Al descubrirse lo ocurrido, Moisés huyó al desierto para salvar su vida. Durante 40 años vivió como pastor en la tierra de Madián. Allí parecía haber dejado atrás su pasado, hasta que un día todo cambió. Mientras cuidaba el rebaño, vio una zarza envuelta en llamas que, sin embargo, no se consumía. Desde aquella zarza, Dios le habló. Le reveló que había escuchado el clamor de su pueblo y que había llegado el momento de liberarlo de la esclavitud. Moisés sería el elegido para enfrentarse al faraón. Aunque al principio sintió miedo y dudaba de sí mismo, Dios le prometió que estaría a su lado. Su hermano Aarón sería quien hablara ante el pueblo y ante el faraón. Cuando Moisés regresó a Egipto, pidió al rey que dejara salir al pueblo de Israel para adorar a Dios en el desierto. Pero el faraón respondió con arrogancia y endureció todavía más el trabajo de los esclavos. Entonces comenzaron las famosas 10 plagas de Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre. Llegaron invasiones de ranas, mosquitos y moscas. El ganado murió por una epidemia. Los hombres sufrieron dolorosas úlceras. Una tormenta de granizo destruyó los campos. Enormes nubes de langostas devoraron las cosechas. Una profunda oscuridad cubrió toda la tierra durante 3 días. Pero el faraón seguía negándose a dejar marchar al pueblo. Finalmente llegó la 10ª plaga. Dios anunció que moriría el primogénito de cada familia egipcia. Sin embargo, dio instrucciones a los israelitas para protegerse. Debían sacrificar un cordero y marcar con su sangre los marcos de sus puertas. Aquella noche, el ángel destructor pasó de largo por las casas marcadas. Este acontecimiento sería recordado para siempre como la Pascua. La muerte del hijo del faraón quebrantó por fin su resistencia. Lleno de dolor, ordenó que los israelitas abandonaran Egipto inmediatamente. Miles de hombres, mujeres y niños iniciaron entonces el camino hacia la libertad, guiados por Moisés. De día, Dios los conducía mediante una columna de nube y de noche mediante una columna de fuego que iluminaba su camino. Pero poco después, el faraón cambió de opinión. Reunió su ejército y salió en persecución del pueblo. Los israelitas quedaron atrapados ante el ejército egipcio y las aguas del Mar Rojo. Parecía que todo estaba perdido. Entonces Dios ordenó a Moisés a levantar su vara. Un fuerte viento abrió las aguas, formando un camino seco por el que todo el pueblo cruzó al otro lado.
Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas regresaron a su lugar y los carros del faraón quedaron sepultados bajo el mar. La esclavitud había terminado. Al otro lado del mar, el pueblo cantó himnos de victoria y agradecimiento a Dios por haberlos liberado. Sin embargo, el viaje apenas comenzaba. Durante 40 años caminarían por el desierto. Allí aprenderían a confiar en Dios mientras Él los alimentaba con maná que descendía del cielo y hacía brotar agua de las rocas cuando tenían sed. Pero el desierto no era solo un lugar de arena y silencio, era una escuela de fe. Cada día ponía a prueba el corazón del pueblo. En muchas ocasiones, los israelitas murmuraban contra Moisés, quejándose por la falta de comida o agua. Y a pesar de su descontento, Dios continuó mostrando paciencia y misericordia. Cada mañana el maná aparecía sobre el suelo como un regalo del cielo, suficiente para alimentar a todo el pueblo. Meses después llegaron al monte Sinaí, donde tendría lugar uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia bíblica. La montaña quedó envuelta en una especie de nube. Hubo truenos, relámpagos y el sonido de una poderosa trompeta. El pueblo comprendió que estaba ante la presencia del Dios que los había rescatado de la esclavitud. Moisés subió a la montaña y permaneció allí durante 40 días y 40 noches. En ese tiempo, Dios le entregó los 10 mandamientos junto a otras leyes destinadas a enseñar al pueblo a cómo vivir con justicia, santidad y amor hacia Dios y hacia los demás. Aquella alianza convertiría a Israel en una nación apartada para cumplir un propósito especial. Sin embargo, mientras Moisés permanecía en la cima, el pueblo perdió la paciencia. Pensando que no regresaría, pidieron a Aarón que les hiciera un Dios visible. Con el oro de sus joyas fundieron un becerro y comenzaron a adorarlo. Aquello fue una grave desobediencia, pues olvidaron al Dios que los había liberado con mano poderosa. Cuando Moisés descendió del monte y vio lo que estaba sucediendo, rompió las tablas de piedra que contenían los mandamientos como símbolo de que el pacto había sido quebrantado por el propio pueblo. Después intercedió ante Dios para que tuviera misericordia de Israel, y Dios, en su gracia, renovó la alianza y mandó tallar unas nuevas tablas. A partir de entonces, los israelitas comenzaron la construcción del tabernáculo, un santuario portátil donde la presencia de Dios habitaría en medio de ellos durante todo el viaje. Cada detalle fue construido siguiendo las instrucciones dadas a Moisés, recordando que Dios no solo quería liberar a su pueblo, sino también caminar junto a él. El pueblo quedó listo para continuar su camino hacia la tierra prometida. Y hasta aquí la parte final del Éxodo. Si te ha gustado y quieres más contenido como este, dale un fuerte me gusta, que yo lo vea, y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete si aún no lo estás, para no perderte novedades tan poderosas como esta. Nos vemos.